Reddit pregunta: ¿qué te da vergüenza a los 18 pero disfrutas a los 30? Ser de esas personas que se adelantan y planean con tiempo. Siento que durante la adolescencia, un montón de tus compas se apoyan en la espontaneidad, e entonces ser la persona que necesita un plan con anticipación se siente medio vergonzoso, o hace que parezcas un aguafiestas. Pero con la edad, esa capacidad de estar preparado es un rasgo súper admirable y atractivo, sobre todo cuando se trata de planear citas. Mi pareja me hace la vida imposible con esto porque su familia nunca planea nada con anticipación, y yo soy de las personas a las que le gusta saber con tiempo, o por lo menos que me lleguen a avisar. Y luego está la molestia cuando no estoy de todo lista para improvisar e irme, como salga, mientras nos vamos a esos eventos que son súper último minuto. A veces nomás termino diciendo que no. Siento que son un poco desconsiderados. Yo también tuve un ex que era súper de último momento. Toda la familia iba con un horario aceleradísimo. Igual, a mi pareja antes le molestaba un poco cuando yo no estaba como para salir de la nada. A veces ayuda a recordar que todos aprendieron eso de algún lado. O sea, no necesariamente quieren ser descuidados. Eso es lo que así también vivía otra persona, y a eso fue lo que tuvo que adaptarse con el tiempo. Pero si llega a cierto punto en el que constantemente la molesta. Pero sí, llega a cierto punto en el que constantemente te molesta. Yo sí hablaría con tu pareja. Seguro que es un tema de estilo de vida que puede tener un impacto más grande a medida que la relación avanza y se van adquiriendo más compromisos. Sobriedad. En serio, esos 18 y a inicios de los 20 son una pesadilla social para no tomar. Tú eres el raro y necesitas explicarte y defender tu decisión. Pero a tus 30 llegas a una barbecue y dices: nomás voy a agarrar una botella de agua, y ya hay una nevera llena de ellas, y probablemente también hayan ponche tipo Cool Aid, porque ya todos tienen hijos, y si querías cervezas, deberías haber traído las tuyas. Ir a una fiesta a los 30 es muchísimo mejor para la gente que no tomó que a los 18. Creo que esto es un cambio cultural y generacional, que es simplemente envejecer. Para la generación de mis papás, no tomar en eventos sociales es como gritar a voz en cuello en toda la sala que eres un alcohólico degenerado, que no tienes autocontrol ni disciplina. Es una admisión pública de un fracaso personal. No es de extrañar que la gente que no toma simplemente deje de ir a los eventos sociales, se vaya aflojando el contacto con su círculo social y se perpetúe el problema. Cuando mis papás estaban en sus 30 y 40, no recuerdo ni a un solo amigo suyo que se reuniera con frecuencia y que nunca tomara. En mi círculo social ahora, que ya tengo esa edad, tengo algunos amigos que no toman. Igual los invitan a todo y siguen viniendo a la mayoría de cosas. Tenemos seltzer, sin sabor o bebidas NA para cualquiera que quiera, y muchas veces ni siquiera se nota o se habla de estar sobrio. Viéndolo con mis hermanos menores de la generación Z, es aún más de lo mismo. En mi círculo, tal vez como un 10% son sobrios, en lo de ellos es más bien cerca del 50% o más. Y la neta, con todo lo que le echan a la generación Z, me encanta esto de ellos. Bueno, yendo al otro lado de la moneda, tú mismo lo dijiste. Se espera que empieces a tomar algo cuando tienes entre 20 y 25 años. Mucha gente, ya cerca de los 30, ha decidido que eso no va con ellos, aunque sigan comiendo comida procesada, pero ese es otro tema. Y han decidido mantenerse sobrios. Primero que nada, bien por ellos. Pero también es atractivo poder tomar un par de tragos y soltarte un poco, porque llega un punto en el que un montón de gente se vuelve rígida y se queda toda encasillada. Por lo general, pasa cuando tienes hijos o incluso cuando les toca su primer cargo de liderazgo. Pero en realidad es ahí cuando es más divertido soltar las riendas, y más atractivo es ver que la gente no le tiene miedo a hacerlo. Entusiasmo de verdad. Cuando eres adolescente, muchas veces sientes que demostrar demasiado interés por algo no es demasiado cool. Parece que tienes que fingir que nada te importa demasiado, porque si te emociona mucho, lo demás pueden verlo como algo infantil. De adulto, en cambio, creo que las cosas cambian, aunque no se compartan con mucha pasión. Ver a alguien realmente emocionado por algo puede resultar atractivo y hasta contagioso. Pasé por un observatorio hace unas 2 semanas. Para ser honesto, mirar por el telescopio me pareció prácticamente lo mismo que simplemente mirar hacia arriba. Pero los astrónomos estaban tan emocionados con su pasión que terminaron dándonos un tour increíble. Al parecer, alguien había descubierto una supernova nueva a principios de julio, y estos tipos estaban a punto de explotar de emoción hablando de eso.
Si nunca vuelvo a mirar por un telescopio, no pasa nada, pero sí quiero conocer gente que tenga una pasión así por todo tipo de temas. Toco varios instrumentos, pero uno de mis favoritos es el acordeón. Sé que tiene una asociación un poco cursi con cosas como la polka, y que no es precisamente el instrumento más popular entre los jóvenes. Como profesor, puedo decir que los estudiantes definitivamente piensan que tocar acordeón es poco cool. Mis compañeros de trabajo de entre 18 y 20 años suelen reaccionar con un simple "Ah, qué chido". Pero mis compañeros de 30 y tantos piensan que es bastante genial tocar un instrumento tan poco común. Pasas de "Bro, nadie toca eso" a "Nunca he visto a alguien tocar eso". Y la verdad es que me encanta tocar acordeón. No lo digo con ironía, simplemente me relaja muchísimo. Yo era un SND Kid bastante intenso. Solo quería mostrar lo emocionado que estaba por mis mascotas, mis árboles bonsai, mi arte o mi música, pero otros adolescentes actuaban como si todo fuera demasiado. Con el tiempo, la gente ha empezado a apreciarlo más, pero es difícil quitarse la espina del rechazo cuando eres adolescente. Cuando tienes 18, dices: "Mira qué bonita está la luna, vamos, quiero verla contigo". Y tus amigos responden: "Cálmate". Ese tipo de cosas quedan grabados. De verdad, desearía poder regresar y decirle al mi yo del pasado que no había nada de malo en emocionarse así, que no tiene que fingir indiferencia para parecer interesante. Solía amar el arte, dibujaba y pintaba todo el tiempo, y cada minuto me hacía sentir que era todo posible si podía imaginarlo. Con el tiempo pasé por una etapa difícil y dejé el arte casi por completo. Un día, mi ex y yo estábamos pintando un cuarto cuando ella estaba súper feliz. Cantaba, bailaba y pintaba como si fuera la cosa más divertida del mundo. Fue como encontrar una parte de mí que había olvidado que existía. Creo que esa parte vive en la gente que realmente sonríe cuando crea algo que le gusta, en quienes no tienen miedo de emocionarse aunque lo demás le parezca extraño. Ahora presto mucha atención a ese entusiasmo en la gente. Antes me sentía cursi cuando otros imitaban mi entusiasmo porque pensaba que me hacía sentir infantil o ingenuo. Pero ahora entiendo que lo único que estaba sintiendo era que estaba vivo. Quizás con los años me he vuelto un poco más estoico, porque quiero proteger precisamente esas pequeñas cosas que todavía consiguen hacerme feliz. Al final, creo que una de las mejores cosas de ser adulto es dejar de preocuparte tanto por parecer cool y permitirte disfrutar de lo que realmente te emociona. Parecer más joven que tu edad real. A los 18, la gente pensaba que tenía 14. A los 30, todavía me confundían con alguien de veintitantos. Y aunque ahora pueda parecer algo genial, cuando eres joven puede llegar a ser bastante frustrante, especialmente cuando sientes que los demás no te toman en serio. Ahora mismo tengo 22 años y constantemente me confunden con alguien de 14 o incluso menor. Siento que la gente no me toma en serio para nada. Por favor, díganme que esto vale la pena a largo plazo, porque en este momento me está volviendo loco. He visto que a algunas personas les pasa lo contrario, a los 25 o 30 todavía parecían de principios de los 20, y ahora, con 40 o 45, siguen pareciendo de 30 y tantos. Sé que las canas y otros cambios eventualmente llegan, así que probablemente en algún momento envejezcan de golpe. Pero, sinceramente, tampoco se quejan. Tengo 47 años y con frecuencia me confunden con alguien de principios de los 30. Aunque, en mi caso, tampoco tengo hijos, así que quizá eso influya un poco. Conocí a un par de personas durante un intercambio de idiomas. Unos meses después, estaba jugando billar con uno de ellos y me contó que el otro se había estado burlando de él por salir a jugar con alguien mucho más joven. La otra persona pensaba que yo tenía 18 años, y eso ocurrió apenas un mes antes de que cumpliera 31. Tengo 41 años y 2 hijos, pero casi todo el mundo piensa que tengo la misma edad que mi esposa, que tiene 35. Cuando era más joven me molestaba muchísimo que todos asumieran que era menor, pero ahora que estoy entrando en una etapa más madura de la vida, la verdad es que ya no me molesta tanto, jaja. Aunque también hay personas a las que realmente les resulta frustrante. Tengo un caso bastante extremo de cara juvenil y fácilmente parezco unos 10 años menor. Ahora tengo 31, y a veces siento que las mujeres no encuentran atractivo a un hombre que parece demasiado joven porque esperan que se vea más acorde con su edad. En serio, puede llegar a ser molesto. Tengo 30 y tantos y trabajo en un ambiente bastante profesional,
Así que parecer joven hace que algunas personas asuman que tengo menos experiencia de la que realmente tengo o que estoy en una etapa completamente diferente de la vida. Esta semana, por ejemplo, 2 personas intentaron explicarme qué necesitaba hacer para ahorrar para comprar una casa, cuando actualmente ya tengo una hipoteca. Soy un hombre de 31 años y la gente a menudo me confunde con un estudiante universitario. Incluso en las aerolíneas me han preguntado si tengo 18 cuando pido alcohol. Puede sonar gracioso, pero durante gran parte de mi vida me sentí bastante inseguro con mi apariencia. Últimamente, sin embargo, que me confundan con alguien más joven me ha empezado a dar una sensación diferente, quizá todavía puedo sentirme tan joven como me siento por dentro. También es curioso cómo cambia dependiendo de la expresión. Con mi cara normal me veo bastante joven, pero cuando sonrío se notan mucho más las líneas de expresión y algunas marcas que normalmente tiene la gente de mi edad. La diferencia puede ser tan grande que, si no sonrío de cierta manera, siento que parezco otra persona. Y lo extraño es que en fotografías, dependiendo de la iluminación, sí puedo verme mucho más cercano a mi edad real. Además, creo que algunas personas que realmente saben calcular la edad de los demás simplemente nunca te dicen nada. La gente puede equivocarse bastante, pero hay personas muy observadoras que se fijan en detalles mucho más sutiles. Me pasó hace poco. Tuve una consulta por unos temas que estaba tratando y terminé conversando con una mujer bastante mayor en la sala de espera. Mientras hablábamos, me miró y me dijo, pareces de 20 a 23 como máximo. Y, sinceramente, me dio gusto escucharlo, jaja. Supongo que cuando eres joven, parecer más joven puede sentirse como una maldición. Pero quizá después de los 30 empiece a sentirse como una ventaja. Acuéstate temprano. Cumplo 40 en un mes y todavía me acuesto alrededor de las 11 de la noche y me levanto a las 5:30 de la mañana. Siento que simplemente no hay suficientes horas en el día. Edith, para toda la gente que viene a decirme que me estoy haciendo daño por no dormir exactamente 8 horas y que me pregunta por qué no puedo simplemente dormir más. 1. Las recomendaciones generales para adultos suelen estar alrededor de 7 a 9 horas, pero cada persona es diferente. Mis 6 horas y media son un promedio. Hay días en los que puedo dormir más y lo hago. Gracias por la preocupación. 2. No voy a explicarle a desconocidos de internet por qué siento que no hay suficientes horas en el día. No, la vida de todos funciona con un horario de 9 a 5. Hay personas que tienen varios trabajos, otras que se encargan de todas las tareas de la casa, cuidan niños o mascotas, ayudan a familiares o hacen varias de esas cosas al mismo tiempo. Y, sinceramente, ¿qué tiene exactamente de impresionante acostarse temprano? Dormir lo suficiente sí es importante, pero temprano es algo completamente relativo. Yo tengo un trabajo bastante bueno en el que puedo organizar mis propios horarios. Mi horario natural es dormir entre las 12 y las 2 de la mañana y despertarme entre las 8 y las 10. Tengo mi rutina bastante controlada y, ahora que estoy en mis 30 y tantos, me aseguro de dormir lo que necesito. ¿De verdad debería darme vergüenza porque mi horario no es considerado temprano? Cuando tenía 18 años me criticaban muchísimo por acostarme tarde, como si estuviera durmiendo 12 o 14 horas todos los días. En realidad dormía entre 7 y 8 horas, como cualquier otra persona, pero como me levantaba alrededor de las 11 de la mañana, hasta mis hermanos me hacían comentarios. Resulta que simplemente tengo un horario diferente. Mi mamá incluso me contó que, cuando era bebé, ya era así y nunca consiguió que siguiera un horario que los demás consideraran normal. Durante casi todos mis años escolares me desvelaba porque literalmente nunca tenía sueño antes de las 11 o incluso más tarde. Después de pasar suficientes noches acostado en la cama esperando a que me diera sueño, simplemente decidí que, si iba a estar despierto de todos modos, prefería aprovechar el tiempo haciendo algo. Pero para los demás yo era simplemente un flojo sin energía porque no me levantaba con el sol. Ahora estoy en la mediana edad y todavía recibo comentarios sobre eso, aunque ya no vienen de mi familia. Me acuesto alrededor de las 2 de la mañana y me levanto a las 9. Para mi trabajo como desarrollador de software, funciona bastante bien. Ahora el comentario es, bueno, si tuvieras una familia, te levantarías temprano, como si hubiera fracasado de alguna manera por no formar una familia. Sí, finalmente no tuve hijos. No fue completamente por elección, pero tampoco iba a formar una familia solamente porque otras personas pensaran que era lo que debía hacer. Así que sí, entiendo que tengas que levantarte a las 5 de la mañana para cuidar a tus hijos, pero esa fue tu decisión. Yo elegí otra vida y mi horario funciona para mí.
Al final, creo que lo importante no es si te acuestas a las 9 de la noche o a las 2 de la mañana. Lo importante es que duermas lo suficiente, funcionas bien durante el día y tu rutina sea sostenible para tu vida. Ser financieramente responsable. Sin duda. A los 18, decir que no salir de noche para ahorrar dinero o hacer meal prep en vez de decir DoorDash te hace no divertido. A los 30, esa misma persona en la que no entra en pánico cuando se descompone el carro o sube la renta y de repente eso es de los rasgos más atractivos que puede tener alguien. Mismo cubo, acostarte temprano, tener una rutina, cero interés por el drama y de verdad disfrutar las noches tranquilas. Aburrido a los 18, material de esposa o esposo a los 30. Un poquito fuera de tema. Una vez fui a colgarme solo por colgarme con amigos en Denny's. Todo mundo estaba comiendo en una mesa como de unas 12 personas, excepto yo, que andaba sin un peso, y mi amigo estaba igual, sentado al lado mío. Una señora, ya con la cena casi a punto de terminar, nos ofrece comprarnos la cena de una forma medio sutil. Yo creo que estaba en una reunión de negocios o algo así, o capaz una de las salidas después de, no sé, porque eran como a las 11 de la noche. Total, pregunta, siempre quise probar esto y esto del menú, pero capaz tú lo puedes probar por mí, y me dice qué tal. Mi amigo y yo respondimos, va, sí. Así que yo ya estaba decidido a dar una reseña bien completa. Mi papá es escritor, entonces pensé que la oferta era por la reseña. Y cuando ella se levanta para irse, se acerca a nosotros y solo quería escuchar que habíamos cenado bien. Yo empiezo con mi reseña súper detallada, pero ella se mete con un buen tino en un espacio temprano y dice, ¡qué padre! Yo lo pruebo la próxima. Ta. Y ahí fue cuando me di cuenta de que era un tema social. Mi amigo y yo resaltábamos como dolor de pulgar, sobre todo cuando llegábamos y nos saltábamos el pedido. No, gracias, a lo mejor la próxima vez. Nos tiraron unas cuantas indirectas por la situación, pero en buena onda, de broma. Pero igual se fue armando el chisme con la gente alrededor, tanto que como alguien tuvo que meterse, supongo, como ejemplo para nuestros amigos, o algo. Incluso mis papás pagarían la cena si mis amigos venían conmigo, así que imagino que fue una indirecta sutil para empujar a otros chamacos a decir, oigan, sus amigos ahorita podrían usar la mano para encajar. O sea, podíamos habernos quedado con hambre, no sería gran cosa por una noche, pero igual, el gesto de inclusión es enorme a esa edad. Ser constante con las tareas de la casa, y en general, con todo. Diligente es la palabra que he estado buscando para motivarme. Esto es mi rollo, y solo es tan bueno como lo trato, y ahora voy a limpiar la encimera de la cocina. Hasta cierto punto, para algunas personas, es toda su identidad y su vida entera, y créeme, cuando seas mayor no vas a mirar atrás y pensar en tu casa impecable para siempre. Vas a pensar en las aventuras que viviste, en la diversión tonta que tuviste, y aunque algunas cosas que quizá hasta fueron un desmadre, y así. Priorizo dormir antes que las tareas de la casa y hasta vivir más tiempo. Dicho eso, no ignores por completo la casa para vivir en la mugre, eso tampoco es bueno para la salud de uno. Mi esposa y yo tenemos 40 años los dos y tenemos 2 hijos. La emoción que sentimos por tener una canasta de ropa vacía todavía no creo que sea cool así como así, pero definitivamente es una descarga. Un fin de semana sin planes. Y no me sumo a las modas. Ayudar a tu papá con cualquier cosa. También, en general, ahora disfruto mucho más la compañía de mis papás. Antes me ponía nervioso estar con ellos, o sentía que tenía que comportarme de cierta manera. Ahora realmente disfruto sentarme a tomar una cerveza con mi papá o salir a almorzar con mi mamá. Con los años aprende a valorar esos momentos sencillos. Voy a irme por lo seguro y decir que, más allá de que sea cool o atractivo, ayudar a tus padres es algo que simplemente sientes que debes hacer. Mi mamá se encargó de mí cuando era niño, así que ahora que es mayor y está enferma, siento que me toca cuidarla. No podría estar tranquilo conmigo mismo si no lo hiciera. Claro que la experiencia puede variar, pero hay personas que tuvieron padres terribles y es completamente comprensible que quieran mantenerlos lejos de sus vidas. Pero mi mamá siempre fue increíble conmigo, así que para mí se merece todo lo que pueda hacer por ella. Me fui a vivir con mi papá a los 34 años, después de que mi mamá falleciera 12 años antes. Él ya no podía llevar bien estar solo, y sinceramente yo tampoco podía estarlo. Así que terminamos ayudándonos mutuamente. Un verdadero ganar y ganar. De niño,
En cambio, me desesperaba cuando mi mamá me llamaba al mercado de pulgas y tiendas. Ella podía pasar horas mirando cosas mientras yo solo quería irme. Apuraba y me hacía el enojado. Mi mamá falleció cuando yo tenía 21 años. Hoy daría lo que fuera por acompañarla a IKEA y verla emocionarse con cualquier cosa relacionada con la decoración del hogar. Te extraño, mamá. Definitivamente no entendí lo importante que era en ese momento cuando los tenía, y probablemente sea algo que lamentaré durante muchísimo tiempo. También hay personas que tienen una relación complicada con sus padres, y siento que el daño en mi relación con mi mamá ocurrió durante mi adolescencia, y aunque tengo 32 años, todavía me cuesta estar cerca de ella durante mucho tiempo. Vivimos a unas 2 horas de distancia, y normalmente intento no verla demasiado. A veces paso 1 o 2 noches con ella, y lo convierto en una pequeña escapada por carretera, pero para el segundo o tercer día normalmente ya estoy buscando regresar a casa. Ella bebe bastante, y yo no, en gran parte por lo que he vivido con ella, y cuando bebe demasiado puede ser bastante difícil de manejar. Sé que probablemente algún día, cuando ella ya no esté, miraré atrás y sentiré remordimiento, pero al mismo tiempo, nada de lo que tengo ahora parece estar que nuestra relación sea más fácil. Mis padres tienen una granja, y mis hermanos ya tienen su propia familia, así que ayudar con todo prácticamente se ha convertido en un segundo trabajo. Ellos ya están en sus 70 y tantos, y necesitan bastante ayuda. Aún así, estoy bastante emocionado con mis vacaciones. Voy a estar a unos 8.600 kilómetros de distancia durante 2 semanas. A veces necesito un poco de espacio. Y pensé que era el único. Cuando era adolescente, ayudar a mi padre en público me parecía algo vergonzoso, o pasado de moda. Cargarle cosas, preguntarle si estaba bien o mostrar preocupación por ellos me hacía sentir incómodo, porque me preocupaba demasiado lo que pensaran los demás. Ahora es diferente. Ya somos adultos, y entiendo que, por supuesto, nos importan nuestros padres. Hablamos, compartimos ideas y buscamos soluciones a los problemas juntos. Supongo que crecer también significa entender que cuidar a las personas que quieres no tiene nada de vergonzoso. Al contrario, probablemente sea una de las cosas más adultas que puedes hacer. Que te pidan identificación en un bar. Que me pidan identificación nunca me ha molestado, porque crecí en el mundo de los bares y durante muchos años trabajé como portero. Entiendo perfectamente por qué los empleados tienen que hacerlo. Mi esposa, en cambio, se altera un poco. No llega al nivel de convertirse en una Karen, pero casi siempre suelta algún comentario sarcástico como, podría ser tu madre. Yo intento recordarle que, cuando estás cerca de los 40, que todavía te pidan identificación no es algo malo. De hecho, yo lo tomaría como un cumplido. Y a veces ni siquiera lo hacen porque estén siendo estrictos contigo. En algunos lugares simplemente tienen la política de pedir identificación a todo el mundo para evitar cualquier problema con menores. Este fin de semana me pidieron el documento 2 veces y tengo 41 años. Tengo que admitirlo, me gustó. Me acuerdo de que el día que cumplí 21 años no me pidieron identificación y me quedé bastante decepcionado. El bartender me señaló otro bar donde daban una bebida gratis por tu cumpleaños. Fui para allá y, por supuesto, ahí sí me pidieron el documento. Sentí que finalmente había conseguido mi momento de gloria. Si todavía me piden identificación teniendo más de 50, probablemente significa que se la están pidiendo a todo el mundo. Pero aún así lo voy a tomar como un cumplido y reaccionaré como tal. Últimamente, cuando les enseño mi identificación, incluso les digo, oye, bro, yo vengo de los años 1900. Como bartender profesional, aprendí hace años una buena manera de evitar que la gente se moleste cuando les pides el documento. Un antiguo gerente general con el que trabajé siempre decía, es un cumplido, en serio. Y tiene razón. A ver, díganme que no se sentirían un poquito halagados si, teniendo 30 o 40 años, alguien pensara que son bastante menores. Yo definitivamente sí, aunque también creo que depende mucho del lugar. En Colorado recuerdo que solo unas 2 veces no me pidieron identificación en un bar o una licorería. En California, en cambio, sí me la han pedido varias veces. Nunca me molestó que me la pidieran cuando tenía 18, porque realmente parecía de unos 12 años. Tuve que dejarme crecer una barba bastante completa y llegar a los 30 para que finalmente dejaran de preguntarme. Antes trabajaba en una dispensaría y ahí aprendí algo, hay gente que realmente se molesta por cualquier pequeña inconveniencia.
En las dispensarías no se permite la entrada a menores, incluso si vienen acompañados por un adulto. Nosotros teníamos que pedir identificación cada vez que entraba alguien porque era obligatorio y, además, había cámaras para asegurarse de que los empleados cumplieran con las normas. La cantidad de personas que se molestaban porque les pedíamos identificación era increíble. Teníamos un bar justo al lado y constantemente entraba gente que acababa de salir de allí, pero en el bar no me pidieron identificación. Bueno, quizá deberías hablar de eso con el bar, porque eso no significa que nosotros tengamos que ignorar las reglas. Y, hablando de momentos curiosos, durante la pandemia, en mi país solo se permitía que las personas mayores de 18 años fueran a comprar alimentos para sus familias. Me daba muchísima risa que aún así me pidieran identificación en la entrada cuando yo tenía 21 años. Supongo que esperaban que esas compras las hicieran tipos grandes y rudos, pero ahí estaba yo, con cara de adolescente, demostrando que tenía edad suficiente para estar ahí. Así que, si tienes 30, 40 o incluso 50 y todavía te piden identificación, disfrútalo mientras puedas. Algún día vas a extrañar que alguien dude de tu edad. Tener pasiones y disfrutar una vida tranquila. No sé si ser un nerd sea necesariamente atractivo, pero definitivamente importa mucho menos lo que los demás piensen cuando llegas a los 30. De hecho, creo que es mucho más interesante ser un adulto que tiene algo que realmente le apasiona que pasar todo el día mirando la televisión o el teléfono. Cuando tienes 20 años, puede ser genial encontrar a alguien de tu edad con gustos nerds, porque muchas veces esos intereses te sacan de las pantallas y te dan algo real de qué hablar. En lugar de estar simplemente viendo contenido juntos, puedes compartir una afición, aprender cosas y tener conversaciones que realmente disfrutas. Diría que esforzarse demasiado por parecer cool es algo que preocupa principalmente a los menores de 30. Si todavía estás demasiado concentrado en verte, actuar o parecer cool después de los 25, probablemente todavía tienes un poco de crecimiento personal pendiente. Como hombre de 30 y tantos, me sorprende muchísimo lo bien que parece funcionar hacer cosas que realmente disfruto. Por ejemplo, no es broma, algunas mujeres se impresionan bastante cuando me ven haciendo trucos de yo-yo. Y funciona todavía mejor cuando lo hago para entretener a los niños. Creo que la palabra que mejor describe esto cuando llegas a los 30 es pasión. Tener pasión por algo, ser bueno en algo o simplemente disfrutar muchísimo de un tema. Cuando tenía 18 años, era un nerd de las computadoras. Hoy simplemente digo que tengo pasión por la tecnología. A los 18 también era un nerd de los autos. Ahora digo que tengo pasión por los deportes de motor. La diferencia es que ya no siento la necesidad de justificar por qué me gustan esas cosas. Simplemente me gustan. También creo que algo que se vuelve mucho más atractivo con la edad es tener una existencia tranquila y estable, tener una familia cariñosa, tener personas con las que puedas contar, sentirte cómodo con tu vida y no necesitar estar constantemente buscando algo nuevo para demostrar que estás bien. Y, sobre todo, cuidar de tu familia. Recuerdo que en la preparatoria y la universidad solía disculparme porque casi nunca podía salir con mis amigos. Muchas veces tenía reuniones familiares o compromisos con mi familia y sentía que estaba perdiéndome algo, hasta que un amigo me respondió: no te disculpes, bro. Solo me da coraje porque te tengo envidia. Eso me dejó pensando. Con el tiempo entendí que tener personas que quieren pasar tiempo contigo y una familia con la que realmente disfrutas estar no es algo de lo que tengas que disculparte. A los 18 quizá quieres que todo el mundo piense que eres interesante. A los 30, muchas veces solo quieres tener algo que te apasione, gente que quieras cerca y una vida tranquila que realmente disfrutes. Ser un nerd con mucha pasión por las cosas. Creo que también es en parte por un cambio cultural. Muchas aficiones y gustos frikis se han vuelto super mainstream, y un montón de cosas que en mi época estaban reservadas para los hits ahora son populares. Esto se debe sobre todo a que las redes sociales le dieron una exposición mucho más amplia a cosas que hace 30 años eran muy nicho y que mucha gente ni siquiera habría descubierto. Y ni de hablar de que internet, en general, te da mucho más acceso. Y ni hablar de la interacción social que viene con todo eso también. Mira cosas como anime, los cómics, los videojuegos, los juegos de mesas, las manualidades, las películas o series extranjeras, etc. Antes, todo eso era muchísimo más nerd o más artix, en los años 90, y ahora simplemente son pasatiempos normales del día a día para un montón de gente. Hay un montón de gente joven que está súper apasionada por sus aficiones raras, y simplemente parece que ahora se considera súper normal.
Esto me duele, porque ahora tengo 18, y en la preparatoria, mis amigos, que ahora ya no son mis amigos, se enojaban si empezaba a hablar de cosas que me apasionaban. Me interrumpían diciendo, honestamente, no nos importa. En ese punto pensé que hablar de tus intereses así es grosero porque no entienden de qué estás hablando. Desde entonces empecé a disculparme con todos cuando me pongo a soltar rollo un poco sobre algún interés nerd, tipo, perdón, ya podemos hablar de algo interesante. Pero todo mundo, y especialmente gente de 40 y tantos, ponían cara de desaprobación y decían que en realidad no era para tanto. Una mujer de sus 60s no le molesté que le explicara cómo funcionaba el Five Nights at Freddy y eso me arruinó. Bueno, me alegró en realidad, todo el día. Y además, a los 30 probablemente ya tienes algunos años bastante estables por ahí, para meterte de lleno a un hobby y pulir tus habilidades. Tengo 30, empecé a hacer jardinería como hace 3 o 4 años, y la verdad, me ha quedado buenísima. Tengo una colección enorme de plantas. Las que conseguí hace 3 años ahora están gigantes, y me enseñaron un montón sobre botánica.